Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Bienvenidos a la historia del infierno, al origen del infierno, de los infiernos, al origen mental del infierno. A esa idea creada por el hombre que se ha extendido no solo a través de culturas y de religiones, con el paso del tiempo, sino que se ha metido, imbuido en todo lo que tiene que ver con lo cotidiano. Es muy cultural y, por cierto, es muy marginal. Y, por cierto, marginal no es la palabra, es muy universal y nos ha marcado inmensamente. Este podcast en particular tiene la idea de ir descubriendo, quitando velos, filtros, como dice Jacobo Greenberg, para entender muchas cosas, incluido todas estas cosas que tienen que ver con técnicas de meditación, instituciones de meditación. Para mí todo lo que no sea entrar en libertad y salir en libertad es control. Y sí, claro, somos sociedad y compartimos, pero eso no tiene nada que ver con entrar en libertad y salir en libertad. Dicho esto, el tema de hoy, el capítulo de hoy se titula El origen del infierno 13 y vamos a hablar de dos personajes en realidad, uno que es Beda el Venerable y otro Carlomagno, que tiene que ver con la politización del infierno. Las religiones que nos han contado como espirituales, la gestión de Dios, me encanta esa palabra, gestión de Dios, siempre han tenido y siguen teniendo una relación directa. ¿Con qué? Con la materia. ¿Con qué? Con el poder. ¿Con qué? Con la política. Les interesa, yo diría que más la política, la materia, que el espíritu. Y se ha utilizado y se seguirá utilizando el espíritu como engaño para tenernos esclavizados. Dicho esto, continuamos con el origen del infierno. Y vamos con Beda el Venerable, muy interesante, que tenía muchas visiones del infierno. El miedo del infierno es útil incluso para los monjes, puesto que en el siglo VI, la regla de San Benito pide a los religiosos lo siguiente: temer el día del inicio, tener miedo del infierno. El monje debe practicar el primer grado de humildad. ¿Y cuál es el primer grado de humildad? Mediante el temor de la gehenna, el infierno. Pues por el temor de la gehenna debe guardarse de todo pecado, teniendo continuamente presente en su Espíritu Santo la gehenna que quema por sus pecados a los que desprecian a Dios, como la vida eterna prepara para los que le temen. Es decir, la vida es un infierno. Vivir acojonado todo el tiempo, por activa o por pasiva. ¿Quieres ser religioso? De hecho, la obediencia, la fe ciega, el desapégate para pégate a mi bando, humildad, arrodíllate ante Dios, en una interpretación que te hace otro humano, tú tienes que bajar la cabecita. Esto lo explican hasta también en los centros meditativos. A modo de advertencia, los monjes multiplican las visiones y los relatos de viajes al infierno, muertos que resucitan y cuentan lo que han visto para apartar a los vivos del pecado. Para dar más credibilidad a sus relatos, los religiosos no dudan en incluirlos en sus crónicas historias, en medio de sucesos realmente auténticos. Fijaros una cosa, hay un autor, yo tengo el libro, de los infiernos y del cielo, o del cielo y los infiernos, Emanuel Swedenborg, que era un médico que, del siglo, creo que era del 1600 y algo. El libro es fascinante porque tiene visiones y describe perfectamente el cielo, el tipo medio y los infiernos, pero que lo describe. Quién puede hablar con quién, qué ves, qué no ves. Y como aquí estamos un poquito ya sin vergüenzas, que es de lo que se trata, pues uno dice, a ver, este infierno que ve este señor, que era católico o católico protestante, no sé qué tipo de católico era,
o de qué secta era, o de qué grupo era, si dice eso, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos lo creemos todo? Pues imagínate que lo normal es que la gente que está a su alrededor, en su país, como era médico en esa época, imaginaros, eso era como la hostia, pues lo normal es que se lo creyeran. Pero si pensamos un poquito más, dice, bueno, entonces, si esto es así, ¿qué pasa con los que viven en lo que ahora es México, o Perú, o Argentina, o en el Polo Norte, o en la India, o en el mundo, o en África? Si estos no conocen a estos dioses, ¿están equivocados? ¿Esto es una visión solamente de él? ¿Es así? ¿Va a ser así para todo el mundo? Pues no, la respuesta es que no. La respuesta para mí es que nuestra mente fomenta y crea esas visiones así para poder entenderlas, incluidos los personajes, para poder procesarlas mentalmente. ¿Por qué? Porque no tenemos información de eso. A esa información, yo creo que se puede llegar con la psiconáutica y con la meditación, pero trascendiendo las dos cosas. Con viajes psicodélicos se puede llegar, pero también te puedes confundir y te puedes creer que Dios te da el mensaje, sin duda, ¿eh? Con la meditación también. Y hay gente que lo tiene claro desde que nació. Y muchos de ellos ni hablan. Repito, a modo de advertencia, los monjes multiplican las visiones y los relatos del viaje y de viajes a los infiernos, al infierno, muertos que resucitan y cuentan lo que ha visto allí para apartar a los vivos del pecado. Para dar más crédito a sus relatos, los religiosos no dudan en incluirlos en sus crónicas históricas, en medio de sucesos realmente auténticos. ¿Hasta qué punto creían ellos mismos en sus propias historias que enturbiaban no poco la trama de su obra? No se sabe. Es decir, ¿hasta qué punto estaban haciendo ficción? Esta es la parte que a mí me choca con este autor que traductor, el hebreo clásico de la Biblia, que es Mario Biglino, donde hay una parte que me fascina, que es decir, estoy traduciendo lo que pone, y lo que pone es eso. Elohim es plural, no significa Dios, hay varios, es plural. Entonces, cuando luego a partir de eso, que dice que él no entra en la teología, en la creencia, en lo que sea, pero que está traduciendo, pero dice que ahí lo que pone es que puede haber, o había, lo que pone, injerencias extraterrestres de otros seres, y entonces le da relevancia a eso. La pregunta yo es donde lo pongo en duda. Digo, a ver, no hace falta entrar a eso. Puede ser una fumada creativa ficticia que ha creado alguien y que se ha hecho muy grande, puede serlo. Entonces, si no entramos ahí en la creencia, o sea, no me creo lo que pone, porque en realidad demuestra que no pone eso, pero me creo lo que pone, eso es real. Bueno, pues no sabemos si es real, porque pruebas no hay. Esto es lo mismo. ¿Cuánto de verdad hay en los relatos? Imaginaros que en esa época no había libros, no había internet. Lo que se contaba era todo oral. La gente, las personas iban de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, lo que fuese, contando historias. Era muy normal. Es muy normal. Los aedas, lo que se llaman juglares. Y sí. Por eso todo hay que tomarlo, como diría uno, en su justa medida. ¿Hasta qué punto creían ellos mismos en sus propias historias que enturbiaban no poco la trama de la obra? No se sabe. El especialista de este género es Beda el Venerable, monje anglosajón del monasterio de Harrow, en Northumberland. Ciertamente se trata de una de las personalidades más brillantes de la primera mitad del siglo VIII. Gran erudito, autor de trabajos científicos sobre las mareas, el cómputo eclesiástico y la astronomía. También ha dejado una notable historia eclesiástica de Inglaterra. En ella se hallan 4 visiones con una intención pedagógica evidente. La primera es la del monje irlandés Fursi, que cayó enfermo en el monasterio de Conisbrough. Una noche, su alma abandona el cuerpo y, guiada por un ángel, se eleva a una gran altitud por encima de un valle, amenazada por 4 fuegos. Son los fuegos que van a consumir el mundo, explican los ángeles. Uno de ellos es la mentira.
cuando no renunciamos a Satán y a sus obras, como los prometidos en nuestro bautismo. El segundo es la codicia. Primero mentira, luego codicia, cuando colocamos el amor de las riquezas por delante del amor de Dios. El tercero es la discordia. Mentira, codicia, discordia, cuando ofendemos sin razón a nuestro prójimo, incluso levemente. El cuarto es la crueldad, cuando robamos sin remordimientos y despojamos al débil. Tenemos la mentira, que si lo llevamos a la actualidad, por ejemplo, en la época del COVID fue interesante cómo se repartían la verdadera mentira, gestionándola. La codicia. Bueno, pues el mundo yo creo que es codicioso. Sí, lo pueden contar como los dé la gana. Están los que reparten para todos, pero se quedan con todo. Esas ideologías codiciosas, topa a mí. Están los otros que dicen todos somos iguales, que tampoco son iguales, que cada día quedan más ricos y más diferencias sociales. Pero bueno, nos cuentan que eso es el camino de la verdad. Un poquito mejor que el otro, pero tampoco para echar cohetes. Un poquito mejor, bastante mejor. Codicioso. Crea, haz. No dudes. Siempre más. Codicia, amigo, codicia. Discordia. Bueno, pues estamos en la época de la discordia. Las redes sociales, los periódicos, los medios de comunicación se centran en la discordia para ganar adeptos, publicidad, etc. Por ahí podemos tener un niño de África que se lo va a comer un buitre y al lado una publicidad de Louis Vuitton. Y la vemos como si nada. El último es la crueldad. Despojar al débil. Vamos, todas presentes. Es fácil reconocer aquí los 4 azotes esenciales de la sociedad bárbara. Bueno, estamos hablando de hace muchos años. La sociedad bárbara yo creo que existe todavía. Fursi ve en las llamas a los demonios que las atizan en dirección a los hombres. El protegido por los ángeles avanza dentro del horno, pero un demonio logra colocarle encima un condenado ardiendo, a quien él reconoce es un hombre que le había dado algunos de sus vestidos antes de morir. No rechaces a uno de tus amigos, le dice el demonio. Puesto que aceptaste los bienes de este pecador, debes compartir también su castigo. Fursi conservará durante toda su vida la marca de una quemadura en el hombro y en la mandíbula. La lección de la visión es que cada uno se ve castigado por su propio pecado. Cada hombre es responsable del fuego que enciende en sí mismo. Fursi no se ve afectado por las llamas, como le explica un ángel. No te quemará, porque tú no lo has encendido, porque aunque aparezca como un fuego poderoso y terrible, castiga a cada uno según sus méritos y consume según sus malos deseos. Porque así como el cuerpo de cada hombre está inflamado por sus malos deseos, del mismo modo, cuando la muerte le libera del cuerpo, debe expiar sus pecados mediante el fuego. Esto, contado así tan brutalmente, que es como para temblar, es muy parecido al karma. Al karma como lo cuentan, pero súper parecido. Ya pagarás. ¿Cómo? 1 millón de vidas. Cojones, 1 millón de vidas. Pero qué fumada, ¿no? Sí, porque lo que has hecho te vendrá, tendrás que superarlo, volverás, irás, vendrás. Es lo mismo. Es castigo, es miedo. La lección complementaria es que hay que evitar, y digo es miedo, perdón, porque no es que no tengamos que entender y trascender cosas, que hay que hacerlo. Vamos, lo tengo más claro que el agua. Es que hay una diferencia importante en que alguien te diga esas cosas y se convierta en el ejecutor, distribuidor, gurú, que te dice lo que tienes que hacer. Hay una diferencia muy grande, digo, en eso, porque eso es ni entrar en libertad ni salir en libertad. El que se arrobla, yo tengo la energía especial, el gurú ha creado esto, me ha guiado, tengo una túnica azul distinta de la túnica, o el vaquerito que llevas tú, que indica que tú no tienes esa energía, que yo soy un elevado. Es muy distinto a eso, a que cada uno llegue a sus propias conclusiones, producto de un convivir. Es muy distinto, pero que muy distinto. No necesitas el juez, el mediador, que te diga lo que está correcto y lo que no está correcto. Pero esto que lo entendemos todos muy bien, no creáis que es tan fácil de entender. Menos de aplicar. La lección complementaria es que hay que evitar todo contacto con los pecadores, porque se corre el peligro de contaminarse de sus pecados. Vamos, esto sería como los monásticos.
monjes de todos los ámbitos, budistas, no budistas, musulmanes, cristianos. Evita el contacto con la mujer porque es el pecado. Pero luego pasa lo que pasa, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Lo habéis leído mucho. No es que pase poquito, pasa mucho. Pero pasa siempre. Sí, es lo que pasa. Te contaminas y entonces es lo que pasa. Pues que como te quieres contaminar, pues el péndulo pues lo llaman más, lo desean más. Pues así, en esta visión se trata más bien, por lo que parece, de un fuego purificador y por lo tanto pasajero. Las otras 3 visiones se refieren al infierno propiamente dicho. Una de ellas tiene un final feliz y las otras 2 un final desgraciado. Pero las 3 tienen el mismo objetivo: advertir a los pecadores de lo que les aguarda si no cambian de conducta. Un hombre de Cunningham, en el norte de Inglaterra, llamado Drithelm, murió una tarde y resucitó al día siguiente por la mañana. Repartió todos sus bienes entre su mujer, sus hijos y los pobres. Esto es muy recurrente, lo reparto todo entre todos. Y después se retiró al monasterio de Melrose para llevar una vida edificante. Es decir, lo das todo ¿a quién? A mujer, hijos y pobres. Y después te vas al monasterio a vivir. Esto os suena, ¿no? Porque esto es lo que cuentan muchos, los que van vendiendo por ahí pamplecitos. Dame, dona, te permito, no donas, fuera, eres un pecador. La diferencia entre un pecador y un no pecador en la Iglesia, en muchas instituciones religiosas y meditativas, radica en una prebenda que es si donas o no donas. Lo que había visto durante la noche, este famoso Drithelm, le hizo tomar la decisión de consagrarse a Dios. Un ángel le había conducido hacia el nordeste, indicación geográfica interesante para la localización del infierno anglosajón. Llegamos cerca de un valle ancho, está contando su visión, y profundo, de una longitud infinita. La orilla izquierda estaba calcinada por las llamas espantosas, mientras que en la orilla derecha, no menos horrible, el hielo, la nieve, que llegaban con violencia de todas las direcciones, causaban estragos. Las 2 orillas estaban llenas de almas humanas, arrojadas de un lado a otro por una furiosa tempestad. Cuando esos desgraciados no podían soportar más la intensidad del horrible dolor, saltaban. Al no encontrar alivio, volvían a saltar para quemarse en medio de llamas inextinguibles. Este suplicio no se acababa nunca. Drithelm pensó que estaba viendo el infierno, pero el ángel le dijo: aquí son juzgadas y castigadas las almas de quienes tardaron en confesarse y enmendar su mala conducta. ¿Y con quién se confiesa uno? Pues con un cura, con un gurú. Aquí son juzgadas y castigadas las almas de quienes tardaron en confesarse y enmendar su mala conducta. Aquí es importante hacer un inciso, creo que para ser correctos. Como he dicho antes en el capítulo anterior de ayer, el estado del mundo en esa época era brutal, bastante animal. Habría tanta animalidad en el ser humano. Animalidad no entendido como los animales, porque los animales no hacen eso, tanta brutalidad, que muchas veces, como expliqué también ayer, se recurría a esto, es un mal menor, para que la gente parase un poquito sus actos salvajes. Pero bueno, a mí me sigue pareciendo una mini excusa, porque también los que tenían este poder podían ejercer, ya que eran tan listos intelectuales y sabían leer, otro tipo de pensamiento, ¿no? Ya que podían ejercer poder, podían ejercer también la justicia justa, cosa que no hacían. Es que venía muy bien usar el infierno para tenerlos ahí, mira, acojonados. Y de nuevo, ¿por qué todo el tiempo esta visión nefasta de la vida? Por supuesto que ese señor vería eso, pero por supuesto no tengo la más mínima duda. Como que si yo me pongo, puedo ver ángeles todos los días. De lo que se trata aquí es otra cosa, de verdad. Y esto es una ayuda, por eso también esos tratados que estoy haciendo
del poder de la mente, el uso de la mente y el que viene, el viaje a la mente. Podemos elegir, podemos crear vidas mejores. ¿Por qué tenemos que irnos a este lado? Que nos hemos ido siempre. Aquí son juzgadas y castigadas las almas de quienes tardaron en confesarse y enmendar su mala conducta, y los que no recurrieron a la penitencia más que a la hora de la muerte. Puesto que se confesaron y se arrepintieron, aunque a última hora, serán admitidos en el reino de los cielos el día del juicio. Muchos de ellos se benefician de las oraciones, de las limosnas, de los ayunos, de los vivos y sobre todo de las ofrendas de misas, y por consiguiente quedan libres antes del día del juicio. A ver, ¿me puedes explicar en qué me beneficia a mí o a ti el que otra persona ayune? Pues es para ella. O se confiese. Qué miedo es todo. Ofrendas de misas. ¿A quién haces la ofrenda? ¿Dónde haces la ofrenda? ¿En tu casa? ¿En tu lugar sagrado? ¿En tu patio? No. En la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La institución que regula todo. ¿A cambio de qué? Dinerito, o carne, o comida, o vino. Lo que sea. O en esa época, la entrega de la familia, de la hija. Y sí, es que todavía existe esto de los matrimonios organizados por interés. Pero cuidadito, porque no solo existe a nivel, vamos a llamarlo, de gente no formada sin educación, por necesidad, pero esto existe también en la gente que tiene kikis, como digo en español, medios, dinero. Sí, amigos, por el interés que quiere Andrés, esto es la naturaleza humana y yo creo que se puede decir perfectamente, no nos ofende a nadie, ¿no? Tampoco estoy diciendo que me enamoro y me caso por amor y ya vendrá el dinero. Yo no estoy diciendo eso, amigos. Pero es importante a las cosas darles su nombre, lo que son, y a partir de ahí mirar. El problema aquí es cuando quieres disfrazar la cosa. Porque, por ejemplo, hay muchos tipos de prostitución. La que uno ve en la calle, o en internet, o lo que sea. Pero hay prostitución diaria en nuestra vida. Nosotros nos hemos prostituido muchas veces. Pero, hostias, pero ¿cómo voy a decir yo eso de mí? O mi mujer, ¿cómo va a decir? Pues sí, muchas veces. ¿Por qué? Por interés. Si es lo mismo. Ah, que la diferencia es la carne. Hostias, qué máquinas que somos. Continuando el viaje, llegaron a un lugar totalmente oscuro, en el fondo del cual había el orificio de un gran pozo, de donde salían a intervalos regulares enormes llamaradas. En cada una de esas llamaradas se proyectaba al aire una multitud de chispas que caían de nuevo en la cima. Eran las almas de los condenados. Me quedé allí un largo rato, horrorizado, sin saber qué hacer, ni lo que me iba a suceder, cuando oí de pronto detrás de mí un gemido atroz y desesperado, acompañado de una terrible carcajada, como si un populacho se burlara de los enemigos encadenados. Al aumentar el ruido y aproximarme, vi una muchedumbre de malos espíritus arrastrando a 5 almas humanas que gemían y lanzaban horribles alaridos hacia las profundidades de las tinieblas, mientras que los demonios reían y gozaban con el espectáculo. Entre ellos vi a un hombre tonsurado. Tonsurado significa esto que tienes en la coronilla, que se hacen así, que supuestamente es para que entre ahí la luz divina. Vamos, la calva que te queda ahí en la coronilla, o que te la haces. Entre ellos, repito, vi a un hombre tonsurado como un clérigo, un laico y una mujer. Los malos espíritus los arrastraron al centro del pozo en llamas, y como se hundían en él, muy pronto dejé de oír los gemidos de los hombres y las carcajadas de los diablos. Solamente oí un ruido confuso. Esta vez se trataba ciertamente del infierno eterno. Se comprende que Drizrem, después de esta experiencia, decidiera hacerse monje. Tanto más cuando estuvo a punto de ser arrastrado al infierno por algunos diablos demasiado celosos. Aquí lo que habría que ver es muchas cosas. La naturaleza propia del artista Drizrem, se había consumido alcoholes varios y se había ido la mano, que puede ocurrir que tenga revisiones. También se había consumido otras cosas.
No sé por qué tenemos siempre esta idea en la cabeza de que cuando nos tiramos al pasado a hablar de cosas de espiritualidad, nos ponemos de un suave, de un melifluo, de un romántico, de un absurdo, diría yo, increíble. Como si en esa época la gente no disfrutase, no le gustase el ocio, beber, fumar, drogarse, amigos. De repente son todos santos, todos buenos, trabajadores de buena fe y obedientes sobre todo. Esto pasa también cuando en este siglo pasado, 20, hubo una tendencia brutal hacia aceptar el budismo como la mano de Dios. Un Messi, pero de la religión. Y sigue la película. Sigue. Suele pasar esto, ¿no? Antes de volver de nuevo a la Tierra, el ángel le permitió a Drizhelm echar una rápida ojeada al paraíso y a un lugar agradable, luminoso y florido, donde esperaban las almas buenas, pero no perfectas para ir al cielo, lo que se llamaba, o se llamará más tarde, los limbos. Lo mismo que San Agustín, Beda distingue 4 tipos, situaciones en el más allá. 2 provisionales, para los no enteramente buenos y para los no enteramente malos, y 2 definitivas para los buenos y para los malos. Su relato es una adaptación de la Eneida, de la que cita textualmente ciertos pasajes. Y de nuevo, veis que se ha hablado del paraíso. Otra vez flores. ¿Por qué tiene que haber flores en el paraíso? ¿Qué pasa con las flores? Que es una cosa también creada. ¿Qué pasa? O sea, si yo soy, por ejemplo, que me encanta la estética, imaginaros, soy arquitecto, ¿por qué en lugar de... Y no me gustan las flores, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Por qué en el paraíso tiene que haber flores? ¿Por qué en el paraíso a lo mejor no puede aparecer un espacio de diseño brutal que me encanta, que me tiene loco? ¿Por qué no? Porque tiene que ser con flores. Preguntarlo, por favor. Bueno, y sin favor. Continuamos. Drizhelm, retirado a Melrose, no hablaba de todo esto ni de las demás cosas que había visto con gente indiferente o despreocupada, sino solo con quienes estaban obsesionados por el miedo del castigo. El carácter secreto de la visión recuerda las revelaciones gnósticas o los escritos apócrifos. Está destinada a quienes están dispuestos a aprovecharse de ella. Pero fijaros la palabra que he utilizado antes, los obsesionados. ¿Es la obsesión un estado de lucidez? No. ¿Los demás es malo? No. Depende lo que hagas con esa obsesión y hacia dónde la lleves. Mientras que sea tuya y no afecte a los demás, es fantástica. Pero si tú te obsesionas en controlar a los demás y decir, estáis en el lado del pecado, pues ahí tenemos un problema. Los demás, como dice Abraham en la parábola de Lázaro, tienen la ley y los profetas. Si esto no les basta, tampoco un resucitado de entre los muertos podrá convencerlos para que cambien de vida. Este es un argumento de doble filo, destinado a reforzar el peso de la visión, pero con frecuencia también su inutilidad. Beda asegura haber recibido esta historia de un monje aún vivo, Aimgils, quien la recibió, a su vez, directamente de Drizhelm. Esto es interesante. Las palabras de Abraham en la parábola de Lázaro. Si esto no les basta, tampoco un resucitado de entre los muertos podrá convencerlos para que cambien su vida. El relato siguiente cuenta la historia de uno de los jefes del ejército del rey de Mercia, valiente, pero de vida disoluta. Aplaza una y otra vez la hora de su arrepentimiento y de su confesión. Cae enfermo y rechaza aún el sacramento de la penitencia porque no quiere que piensen que actúa por temor. Los estados mejores para que nos coloquen cosas y nos entren y nos convenzan son los estados de carencia, deficiencia, enfermedad, cercanía a la muerte, susto, miedo. Ahí es donde actúan los grandes captadores de almas, todo el tiempo. Hay más cosas también,
que se han desarrollado con el futuro, con el tiempo. El deseo de tener la mujer más guapa, más joven del mundo, el marido más guapo y más joven del mundo, lo que queráis, la casa más guapa, más grande del mundo, los muchos coches, las muchas motos, los muchos viajes, los muchos restaurantes, los muchos vinos, todo el deseo. ¿Esto es malo? No. El apego, que no te deja vivir, es lo que es malo. Hemos perdido religiosidad, hemos ganado ociosidad, es decir, hemos pasado, entre comillas, de lo sagrado al deseo hiperpotenciado, que es en la sociedad en la que estamos ahora. Deseo sin límites de más y más y más. Este orgullo, continúo con este relato nuevo, que según Beda no era más que una treta del diablo, le perdió. Durante su enfermedad se le aparecen dos hermosos jóvenes que se sientan sobre su lecho. Uno de ellos saca un libro magnífico pero minúsculo y se le ofrece para que lea. Es el libro de las buenas acciones. Estas, se condensan en pocas palabras. Llega una horda de demonios. El jefe, un ser horrible, a la vista, hace traer un enorme volumen, feo y muy pesado, que le ofrece para que lea. Allí están escritas sus malas acciones en letras negras, pensamientos, palabras y acciones. Todo está escrupulosamente anotado. Satanás se dirige entonces a los dos ángeles que continúan allí. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Sabéis muy bien que este hombre nos pertenece, dice Satán. Tenéis razón, tomadlo y enroladlo en vuestro ejército de condenados. Dos diablos le propinan un golpe de tridente en la cabeza, el uno y el otro en los pies. Cuando los dos dolores se unen, muere y se lo llevan al infierno. Beda extrae explícitamente la lección pero de una manera tardía. El libro del juicio, ya presente entre los egipcios, adquiere aquí nueva importancia y el tema continuará siendo muy popular. Imaginaros este miedo de que todo lo que hemos pensado, yo he pensado muchas veces muchas cosas. Sí. ¿Qué es el autocastigo? Todo lo que has hecho está escrito. Y lo vamos a saber, lo sabemos. Claro, es que tú no has hablado con Dios. Es que yo no he hablado con Dios o con lo que sea. Dios a mí no me ha dicho en ningún momento, escucha, Vicentito, que todo lo que haces, yo lo sé. Yo nunca me ha hablado Dios así. ¿Quién me habla así? Los libros, los curas, la educación. Es que a mí no Dios, es que yo he hablado con Dios, sí. Y yo no hablo así. Y a mí Dios nunca me ha dicho eso. ¿Quién me lo ha dicho? La religión. Joder, pero no solo la católica, la cristiana. También me lo dice la budista y la hinduista. Es que todas lo dicen. Pero, cojones, ¿por qué? ¿Por qué? Qué miedo, ¿no? ¿Cómo se me ocurre pensar por la noche? No sé, es que no lo quiero ni decir. Uy, qué miedo, ¿no? Todo el tiempo así, amigos, todo el tiempo así. Es una brutalidad. Y estamos todavía en el siglo VI-X. La última visión se refiere a un monje que no observaba la regla del monasterio. Es una historia para uso interno, pero que puede ser edificante para todos. Este monje, buen artesano, hábil en el trabajo de los metales, prefiere quedarse en su forja en vez de acudir a los oficios. A los oficios es a rezar, a meditar, a orar, a cantar, a escuchar pastorales, autopastorales, porque también se autopastoralizan. Cae enfermo y tiene una visión del infierno, otra vez el infierno, abierto ante él. Ve a Satanás completamente al fondo y con él a Caifás y a quienes condenaron a Cristo. Cerca de ellos se ha preparado un lugar para él. Ya es demasiado tarde para arrepentirse. Por la misma época, otro monje, San Bonifacio, relata la visión infernal de un religioso de Wenchlock. Arrebatado por los ángeles, ve la tierra rodeada de fuego. Hay pozos que vomitan llamas en las que se debaten las almas bajo la forma de pájaros negros que lanzan lamentos. Sobre un río de fuego
Hay un puente muy frágil por el que pasan las almas. Muchas de ellas caen y se hunden a diferentes profundidades, pero vuelven a salir brillantes para entrar en la otra vida, en la Jerusalén celestial. Se trata, pues, lo mismo que en el relato de Drichlem, de una visión de las entradas del infierno, los pozos y a la vez del purgatorio, el río que busca su tema en el Apocalipsis de San Pablo, en el Apocalipsis de Pablo. El puente y el río se hallan también en la visión del monje Sinulfo, abad del monasterio de Randan, cerca de Clermont-Ferrand, relatada por Gregorio de Tours. Este buen abad tenía una debilidad: era demasiado indulgente con sus jóvenes. Un día vio en una visión un río de fuego en el que una multitud de hombres reunidos en la orilla se sumergían como abejas en una colmena. Unos se sumergían hasta la cintura, otros hasta el sobaco y otros incluso hasta el mentón, y gritaban por el dolor que les causaba el fuego. Un puente unía las dos orillas, pero tan estrecho que solo podía pasar por él un hombre, y en la otra parte había una casa pintada de blanco. Sinulfo preguntó a los que estaban con él qué pensaban de todo esto. Desde ese puente serán arrojados de cabeza todos aquellos de quienes se pueda probar que carecieron de autoridad sobre quienes estaban a su cargo, le respondieron. Es decir, al infierno vas si no le dices al otro lo que tiene que hacer, porque tú eres el líder. Esto pasa. No infernalmente como estoy contando, pero esto pasa en la actualidad. El líder. No hizo el río. Tienes que ser un líder, pero vamos a ver. Pastorcito. ¿Que uno aprende? Por supuesto. ¿Que uno aprende del otro? Por supuesto. Pero solo y únicamente entrando en libertad y saliendo en libertad. Y se acabó. Lo demás es un rollo. Los textos de los que estoy tratando son verdaderamente fascinantes. No tiene fin esta película. Vamos ahora a dar un saltito a esa segunda parte de este audio de hoy, que tiene que ver con la utilización política del infierno. Tan interesante, tan verdadera, tan real, y yo diría que tan actual. Es verdaderamente actual. Así que vamos a revisar, vamos a pasear un poquito por la política del infierno. Sin embargo, ciertos monjes y obispos de la Edad Media comienzan a descubrir qué arma tan extraordinaria podría llegar a ser el miedo del infierno. Si el miedo es un instrumento pastoral ante el pueblo, ¿no podría acaso convertirse en un instrumento político? El clero, con la excomunión y el sacramento de la penitencia, posee las llaves del paraíso y del infierno. Atentos, ahora cambiáis. El clero, los monjes, los líderes religiosos, los líderes de instituciones meditativas. Sí, todos amigos, todos. Los budistas también. El clero, esos son el clero. Los que se diferencian porque crean la organización. El clero, con la excomunión, no te dejo entrar. Y la penitencia, el castigo, el karma, el pecado, la mala vibra. Todo este rollito, incluso el rollito hippioide, la mala vibra, qué mala vibra, lo mismo. El que gestiona eso posee las llaves del paraíso y del infierno, que significa posee la llave del control del personal. ¿Qué somos el personal? Las ovejas. ¿Quién son las ovejas? Nosotros. Y acordaros, igual que estamos revisando esto, cualquiera de nosotros puede haber estado o estar en ese otro lado. Es decir, metafóricamente el clero. Si niega la absolución o la reconciliación de un excomulgado, eso significa su condenación eterna. Es decir, cuando te meten tanto en la cabeza que si vas así no haces esto, va mal, y esa salvación depende de otro, del gurú, del coach, del psicólogo, del psiquiatra, del meditador, de la religión, del papa, del sultán, del Dalai Lama, del director de la Orquesta de Economía del país, del ideólogo político, pues estás jodido. Estás jodido porque estás jodidísimo porque tú le acabas de entregar todo y eres tremendamente dependiente. Ya no eres tú ya no tienes voluntad, tú estás aquí solamente para obedecer. Y
Vistas las cosas retrospectivamente, si coloca a tal o cual soberano en el infierno o si se le canoniza, lo que se condena o beatifica es una línea política. Es decir, si el papa o religioso de la época decía, este es de los míos y te hago rey, o te hago santo, o beato, que te puedo hacer envidia si quiero. Imaginaros el poder que tenéis. Pero, igual que esa famosa frase de Marx, que a mí me parece lo único bueno que escribió, la religión es el opio del pueblo, esto existe hoy también. Cambiar, canonizar por reconocer, o beatificar por interés, llevarlo a la economía, al trabajo, a la vida cotidiana y tenéis lo mismo. Lo mismo, el reconocimiento, canonización o beatificación se puede traducir hoy en día como reconocimiento, que nos encanta tanto, que nos encanta. Encantar tanto no sirve, nos encanta. Entonces podemos tener una banda de tarados reconociendo algo que incluso es mentira, esto suele ocurrir siempre, y entonces tienes reconocimiento. Estás canonizado. Cuando hablas, tiembla la tierra. Y sí, en la religión, en la política y en la economía. Y nadie te puede llevar la contraria, porque si no, lo descanonizas. ¿Dónde lo mandas? Al infierno. Antes, ahora, al ostracismo, palabra muy griega, por cierto, que era sacarlo del territorio. La pena se pagaba sacándote del entorno para que no los infectes. Lo mismo, amigos, las palabras siguen siendo las mismas, el significado sigue siendo el mismo, con un menos toque sacral, sacro o religioso. El Papa Gregorio Magno es uno de los primeros que utiliza este procedimiento. Cuenta en sus diálogos que un recaudador de impuestos del reino ostrogodo de Teodorico, que había naufragado en la isla de Lipari en el año 526, entró allí a una eremita, que le reveló la muerte del rey. El ostrogodo que llegó, el náufrago que llegó, le dijo, he visto una visión. El santo varón había tenido una visión donde se veía al Papa Juan, al patricio Símaco y a Teodorico rodeado de sus víctimas, pies descalzos en camisa y atado, que era arrojado al cráter del Vulcano. Por cierto, el sur de la península, sembrada de volcanes, confirma su merecida fama de puerta de los infiernos. Pedro Damia no mantendrá viva la leyenda. Y Santiago de Vorágine, fijaros, el nombrecito Vorágine, aún la contará en el siglo XIII. Cerca de un volcán de Sicilia se oye a los demonios lamentarse de que las limosnas y las oraciones de los cristianos le arrebatan las almas de los condenados. O sea, que el volcán entraba en erupción y lo que salía de ahí eran los demonios, las voces de los demonios que estaban cabreados porque gracias a las oraciones de los cristianos le estaban sacando almas que estaban condenadas. Como veréis, el ser humano tiene una facultad impresionante de creatividad, sobre todo para lo oscuro. A comienzo del siglo IX, otro soberano cae víctima de una visión monástica, Carlomagno. El caso no deja de ser sorprendente. Si el emperador no tiene nada de santo, no obstante, es más civilizado que los Clotario y los Thierry del linaje precedente, y la protección que otorga a la Iglesia y a su celo en lo que atañe a la conversión de los paganos le valen generalmente el reconocimiento del clero. Sin embargo, un monje de Reichenau, en Germania del Sur, Wetty, le ha visto en el infierno durante una breve excursión que hizo allí con motivo de una enfermedad el año 824. Carlomagno, que lo quiere mucho el clero porque tiende a captar paganos, se encuentra con un personaje
un monje, lo ha visto en una visión en el infierno, mientras que el monje estaba paseándose en esa visión que tenía por ahí. Digo, coño, pero esto es muy fantástico, porque yo he escuchado ahora, hace unos años, a un líder de una institución que procede de Yogananda, está escrito además, una versión, está Yogananda y luego salen dos más, SFR y Ananda. Yo he escuchado, pero escucha, no de uno, de muchas veces está escrito que en un viaje de este elemento a España, él se vio como Alfonso X el Sabio. Iban unos cuantos y cada uno se vio como algo. Tate, es que de verdad, es que es una fumada, os lo digo en serio, pero tú sabes la cantidad de gente que hay ahí metida, ingenieros, físicos, hay de todo, que se tragan esto. De verdad. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que lo he visto porque soy un genio soñador y lo he visto. ¿Y qué importa eso? ¿Me puedes explicar cuál es la importancia espiritual de elevación, tanto que hablan de elevación y de luz? El que tú digas, porque lo has visto, lo has soñado, has tenido una visión, te has tomado una seta, lo que te dé la gana, que tú eras Alfonso X el Sabio, ¿me lo puedes explicar? Me gustaría saberlo, porque ¿cuál es la importancia? ¿En qué trasciende? ¿En qué afecta eso al devenir del mundo, a tu devenir? Bueno, si tú tienes un devenir como político, sí, como líder, sí, como sectario, por supuesto, ahí lo entiendo, pero ¿qué tiene que ver? Nada. Coño, es que a todos estos tontainas les da por lo mismo. Ninguno acaba de chacha, limpiadora, en un burdel. ¿Por qué no? Joder. O recogiendo bolsas de escupitajo en el lejano oeste americano. Eso es donde tiraban ahí. Coño, ¿por qué no? Todos salen ministros, tío. ¡Qué fuerte! Bueno, como de costumbre, el guía de la visita es un ángel que le va enseñando los condenados y los suplicios. Habrá que pensar que Wetty estaba especialmente preocupado por el pecado de la carne, porque buena parte de los condenados que ve son víctimas de él. Allí hay numerosos sacerdotes por haber sucumbido, y sus concubinas y concubinos, que ya había entonces, están sumergidas en el fuego hasta el sexo. Justo, mira ahí, al calorcito. Los rusos, los espías soviéticos lo llaman las zonas húmedas. Es un tratado de espionaje en la actualidad. No falla. Bueno, aquí ahora, en Valencia, que es una ciudad muy grande, donde hay un arzobispado muy grande, pues un señor que trabajaba ahí, reconocido por el cardenal que tiene allí, bueno, se ha muerto. Parece ser que no es que se ha muerto, es que lo han llevado a la muerte, pero resulta que después de todo eso ha saltado todo un tratado pornográfico y de abusos sexuales de nivel galáctico, que parece ser, claro, porque que todo el mundo lo sabía, incluido el arzobispado y gente que vivía por allí. Bueno, una merda de nivel galáctico. Esto ocurre, claro, y es que sigue ocurriendo. Y es que, ocurriendo y sabiéndolo, los listos calistos de la institución no han hecho nada. Pero ahí estaban ciegos. Esto es como el Dalai Lama, que repito y lo voy a repetir muchas veces porque hay que despertar. Cuando en ese vídeo documental, que lo tenéis en DocuArte, está bien y dice, es que usted no le dicen, hay escuelas budistas que le apoyan, que le hacen donaciones, que están cometiendo actos delictivos, y se lo explican, le enseñan las pruebas, lo ve todo, le dice que sí, va a actuar, y luego el secretario que tiene personal dice, tú no puedes hacer eso. Entonces él dice, yo soy el Buda de la compasión, pero en ese mismo vídeo dice, ya, pero yo no puedo ser responsable de los actos malvados de los míos, pero como que no, tú puedes seguir siendo tu amigo porque tienes esa fe en el amor eterno, pero tú, ese amigo, lo sacas de ahí, y no solo lo sacas de ahí, sino que lo entregas a la justicia. Así somos hasta las grandes mentes universales de luz. Como de costumbre, repito, el guía de la visita es un ángel que le va enseñando los condenados y los suplicios. Estamos en la carne, sucumbidos. El fuego les llega hasta el sexo. 3 días más tarde, serán azotadas en el sexo, comenta el ángel guía, muy técnico, que se entrega a una larga disertación sobre el peor de todos los vicios, la sodomía, causa de las epidemias que Dios envía a la tierra. Si Carlomagno se halla en el infierno es precisamente por el abuso sexual.
El rumor medieval le atribuye relaciones incestuosas con su hermana, manera fácil de estrechar los lazos familiares con Rolando, de quien sería padre. Lo más verídico es que, además de sus 4 mujeres legítimas, Carlomagno tuvo una docena de concubinas regulares y una muchedumbre de bastardos. Hueti vio al emperador en una posición que no le favorecía nada. Un animal furioso le devoraba los genitales, como veréis, no tenemos fin, que se reproducían constantemente. Pero el ángel le dijo que el suplicio tendría su final. En otra de las visiones, era el padre del emperador, Carlos Martel, quien caía en el infierno por un motivo más serio, la expoliación de los bienes de la iglesia. Fijaros, motivo más serio, le ha robado la iglesia. Eso es más serio que no. O sea, a ti tú le robas a otro, eso es serio. Pero si tú le robas a la iglesia, es más serio. Es muy divertido esto. Pero es que está genial estos temas que estoy tratando. A mí me parecen geniales porque son despertares. Esta, en honor de los bienes recibidos, nunca se ensañó con Carlomagno, y la visión de Hueti puede quedar como un caso aislado. En la visión de Carlos el Gordo, redactada por el clero de Reims a finales del siglo IX, la manipulación del infierno al servicio de una causa política es palpable. Se trata de apoyar los derechos del imperio de Luis III el Ciego, sobrino segundo de Carlos el Gordo, que acababa de ser destronado por su rival Berenguer, el cual le sacó los ojos. Cosas que pasan. La visión, atribuida de forma imaginaria a Carlos el Gordo, muerto en el 888, se desarrolla según el esquema habitual. El emperador, antes de dormirse, oye una voz que le advierte de que va a ir a visitar el infierno y el paraíso. Su guía es un ángel que le manda dejar detrás de sí un hilo brillante para poder encontrar el camino de vuelta y defenderse al mismo tiempo de los demonios. Ahí le tenemos, pues, en los valles calcinados y profundos, llenos de pozos ardiendo de pez, de azufre, de plomo, de cera y de hollín. Allí encontré a los prelados de mi padre y de mis tíos. Al preguntarles con terror el porqué de estos tormentos tan espantosos, me respondieron: fuimos los obispos de tu padre y de tus tíos, pero en vez de darle a él y a su pueblo consejos de paz y de concordia, sembramos la discordia y fuimos los instigadores del mal. Por eso ardemos ahora y padecemos estos suplicios infernales lo mismo que los demás homicidas forajidos. Y os voy a contar una cosa más importante. ¿Por qué tiene tanto enganche el infierno en el pueblo, en la gente, en la ciudadanía, en lo que queráis? Pues porque es la manera más fácil que tenemos de defendernos del oprobio, del opulento, del plutócrata, de los políticos, de las monarquías, de los dictadores. Sí, es la única que tenemos. Hay más, pero esa es muy fácil. Irán al infierno y les deseamos que vayan al infierno. Pero a la vez, que eso es un recurso que tenemos, estamos todo el tiempo sometidos por los que gobiernan el criterio, la teología, la opinión y lo que es correcto. Un sinfín de pecados y de pecadores. De nuevo, paro aquí en esta historia del infierno y ya os dejo preparados para el siguiente capítulo, que tiene que ver con un boom, como un boom tecnológico, pero infernal. ¿De dónde? De lo popular. Vamos, el boom de Internet, que sería ahora pues el boom del infierno. Un abrazo grandote, hasta mañana.